Bueno, pues saludos y bienvenidos a todos a este Viernes Santo. Estamos en España, es Viernes Santo de Semana Santa, abril 2020, es el 10 de abril y llevamos ya unos 27 días aquí en cuarentena y espero que todos estéis bien y como siempre os decimos, por favor, comunicarse con nosotros si necesitáis algo. Estamos aquí para servir especialmente a la Asamblea Cristiana de Torrevieja. Bueno, queremos adorar al Señor este Viernes Santo, es un viernes glorioso, porque no solo está brillando el sol afuera, pero porque sabemos que la victoria es de Jesús. Así que vamos a adorar al Señor.
negro amanecer, Cristo entregado a morir. El juzgado fue, siendo justo y fiel, clavado a una cruz. El poder de la cruz, pegado se hizo por mí. Ira y culpa cargó, fui perdonado en la aquel dolor que tu rostro mostró.
podemos acercarnos este Viernes Santo a la palabra del Señor y vamos a empezar leyendo Isaías 53. Isaías 53. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 6. Y para que sepáis, nuestro título para este mensaje es Dulce Sustitución. Dulce Sustitución. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este Viernes Santo de 2020 nos vemos obligados a mirar más de cerca un pasaje conocido como este de Isaías 53. La Biblia nos muestra que la carrera de Jesús, la carrera del Mesías, se divide en dos categorías, en dos grandes periodos: sufrimiento, gloria; humillación, exaltación. Esto lo hemos visto en Filipenses capítulo 2, donde dice que Él se ha despojado, se derramó y murió en una cruz como un pecador, pero luego dice, pero fue exaltado, ¿no? Vemos los dos. Ahora me gustaría compartir solo un poco de Isaías 53. Nos vamos a enfocar solamente en los versículos 4 y 5. Ahora este capítulo a menudo se ha enfocado como una profecía del sufrimiento de Cristo, y lo es. Pero al mismo tiempo es más que una profecía del Calvario, de la cruz de Cristo. Va más allá de eso y se establece en el contexto, este capítulo, en el contexto del fin. En el contexto del fin de la historia humana. Mucho después de la cruz, tal vez más allá de nuestros días, hasta ese momento en el futuro, al final de la historia humana, cuando Israel, como nación, recurrirá a Jesucristo. Permítanme leerles unos versículos de Zacarías capítulo 12 para que recordemos. Y Zacarías 12 versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Capítulo 13, versículo 1, Zacarías. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Zacarías llega hasta el final de los tiempos, cuando Israel reconoce que crucificaron al Mesías, al Señor de gloria. Y Isaías
es la confesión. En el capítulo 53 tenemos la confesión que Israel hará en tiempo futuro. Comenzando en el versículo 1, todos los verbos que tenemos allí, creo que hasta el 8 o el 9, todos los verbos están en tiempo pasado y continúan en el pasado. Está este capítulo cargado con pronombres plurales en primera persona. Nosotros, nosotros, nuestros, nuestros. El problema, dice Isaías, somos nosotros. Isaías 53 es la confesión de Israel. Es esa generación de judíos que va a mirar hacia atrás. En un futuro van a mirar hacia atrás y darán cuenta de que llegar a la fe en Jesucristo les ha llevado mucho tiempo. Y han amado a su Mesías muy, muy tarde. Aquí encontramos una palabra muy interesante que es la palabra muchos. La palabra muchos en este capítulo se refiere a los beneficiarios de la asombrosa expiación del siervo de Dios. Ellos son muchos, Él es el único. Abajo en el versículo 11 del 53 dice, Él es el justo. Hay muchos pecadores, hay solo uno que es justo. Hay muchos que son culpables, hay uno que les proporciona una expiación satisfactoria. Versículo 11, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Entonces vemos que solo hay un justo, muchos pecadores. Muchos es una palabra que también recoge el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos nos dicen que se refieren a Jesús, a Cristo, en haber dado su vida en rescate por muchos. Pablo en Romanos 5:15 habla de que el sacrificio de Cristo fue por muchos. En Hebreos 9:28 se refiere nuevamente al hecho de que Cristo dio su vida por muchos. Y la idea es que hay muchos en contraste con uno. Muchos pecadores, solo un justo. Y todo esto escrito por Mateo, por Marcos, por Pablo, por el autor de Hebreo. Ellos están mirando atrás. Están mirando a Isaías 53 y sin necesariamente citarlo, es donde encontramos que está este contraste entre el uno en el versículo 11, que es el justo, y los muchos que son los pecadores. Así que muchos son los culpables, pero solo uno que es justo. Esto nos lleva a nuestro primer punto y vamos a desarrollar rápidamente estos versículos. Nos lleva a nuestro primer punto, que es el sustituto rechazado. El sustituto rechazado. ¿Tú te acuerdas de Juan capítulo 1 en el versículo 11, donde dice que Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, ¿no? Rechazo. El rechazo del Mesías. Versículos del 1 al 3 en Isaías 53, si los volviéramos a leer y los tratáramos de resumirlos, el resumen sería este: nadie le creyó, no nos fijamos en quién Él era. Es el resumen de esos 3 versículos. Lo rechazamos, nadie se quiso fijar en Él. En el capítulo 53, versículo 4, la segunda parte de ese versículo dice: le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pensamos, dicen ellos, que se lo merecía. Lo tuvimos por,
Pensamos que se lo merecía. El herido fue y abatido por Dios. O al menos eso es lo que pensamos, dicen aquellos, o dirán aquellos judíos del futuro cuando miren hacia atrás. En el versículo 3 lo dicen, lo ignoramos. En el versículo 4, pero Dios no lo ignoró y lo castigó. O al menos es lo que pensábamos. Despreciaron su origen, despreciaron su presencia y lo despreciaron a Él al final. Así que vemos y nos queda claro lo que siempre hemos entendido, que Él fue rechazado. Nuestro sustituto vino a ser nuestro sustituto, pero Él fue rechazado. El segundo punto que quiero ahora anotar es uno que yo titulo un asombroso sustituto. Un asombroso sustituto. En el versículo 4 tenemos que fijarnos en una palabra que en el original habla de asombro. El versículo 4 comienza diciendo ciertamente. Pues si nosotros tratáramos de usar esa frase, esa palabra hoy, pues depende de dónde somos, diríamos anda, o rayos, o madre mía. ¿Y qué es la idea? Ahora nosotros ciertamente, ahora entendemos, ahora vemos nuestra enfermedad que Él mismo soportó, nuestros dolores que Él llevó. Vemos que Él fue herido por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados, castigado por nuestro bienestar, azotado para que seamos curados. Ciertamente, qué asombro, ¿no? Madre mía, qué asombro, ciertamente murió por su propio pecado, no murió por su propio pecado, se dan cuenta, no murió por su propia iniquidad, no murió por sus propias transgresiones. Ahora vemos que no murió porque era un blasfemo como pensábamos que era. No murió porque Dios lo mató por rechazar, por reclamar, su deidad. No murió porque afirmó ser el Mesías. No murió porque reclamó la igualdad con Dios. Ahora sabemos que fue nuestra enfermedad la que Él soportó. Fueron nuestras penas las que llevó. Fue traspasado, aplastado, castigado, hecho una llaga por nosotros. Él tomó nuestro lugar, murió en nuestro lugar, dio su vida por nosotros. Esto tiene un nombre, hermanos. Esto se llama sustitución penal vicaria. Él toma el castigo que fue declarado sobre Él. Él es el sustituto. Vamos a describir los versículos 4, 5 y 6 de esta manera. El versículo 4, su actitud equivocada, la de los judíos, ¿no? Versículo 4, su actitud equivocada. Versículo 5, su comportamiento incorrecto. Y versículo 6, la naturaleza equivocada. Esto era desde el punto de vista de ellos. Ellos después se dan cuenta. Versículo 4, pensamos que Él lo merecía. Es lo que están diciendo. Pensamos que Dios fue quien lo castigó. Eso era lo que creíamos. Versículo 5. Nuestro comportamiento, es decir, nuestras transgresiones, iniquidades, bienestar, sanidad, Él fue por nosotros. Se presentó como sustituto de nuestro mal comportamiento. Es lo que nos está diciendo. Versículo 6. Nuestra naturaleza
equívoca, nuestra naturaleza equívoca. ¿Cómo? Dice allí, nosotros nos extraviamos, cada uno por su propio camino. Nuestra naturaleza es desviarnos, nuestra naturaleza es seguir nuestro propio camino. Así que llegamos al versículo 5, donde encontramos herido, molido, castigado, azotado. Todas estas palabras, estos verbos, todo le ocurrió a Jesús. Todo esto encontramos que fue lo que le pasa al Mesías. Fue traspasado 6 veces en ambos pies, ambas manos, en su costado, en su cabeza por la corona de espinas. El salmista en el Salmo 22 dice esto: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabras que Jesús proclama en la cruz. En el versículo 16 del Salmo 22, el salmista escribe: horadaron o traspasaron mis manos y mis pies. Zacarías, capítulo 12, versículo 10, hemos leído: mirarán a aquel a quien traspasaron. Juan 19:34 nos dice a nosotros que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Versículo 37 nos dice a nosotros, Juan, mirando hacia atrás, viendo Isaías, y dice, Zacarías, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Así que sí fue traspasado. Qué exacta es la profecía, ¿no?, del Antiguo Testamento. La palabra molido puede referirse a hematomas graves o a ser pisoteado hasta la muerte. Sabemos que recibió golpes, puñetazos, palmadas en la cara, ¿no?, bofeteado. Juan 19, versículo 3. Y también sabemos que Mateo 27:30 nos dice que los soldados romanos tomaron palos y lo golpearon en la cabeza. La palabra describe aplastamiento. La otra palabra es castigar. Su ejecución, preguntamos, ¿forma parte de un castigo? ¿Su ejecución fue un castigo? Y la respuesta es absolutamente que lo fue. Hubo una acusación. ¿Recuerdas que los judíos trajeron testigos falsos para mentir contra él? La acusación fue de un lugar a otro lugar, a la casa de Anás, a la casa de Caifás, y lo pasaron después a Herodes. Él los devolvió de nuevo a ellos, simulando una serie de juicios en los que intentaron llevar esa acusación a un delito real. Y luego, queriendo ejecutarlo, asimismo lo llevaron ante el gobernador Pilato. Y Pilato fue intimidado, fue chantajeado para condenar a Jesús a la muerte. Así que su ejecución fue un castigo oficial por parte del gobierno romano. Fue un castigo, resultado de una acusación, un juicio, un veredicto, una sentencia. Se llevó a cabo un castigo formal. La otra palabra que merece nuestra atención es esa palabra llaga. Llaga. No es solo un término genético. Esta palabra, que a veces se traduce de otras maneras,
en otras traducciones, no es un término genético. Su cuerpo nos describe a nosotros, Isaías quedó irreconocible, fue una llaga entera. Todos sabemos la historia. Usaron un palo con una tira de cuero incrustada con hueso, roca, vidrio, y lastimaron su cuerpo una y otra vez, azotaron una y otra vez, hasta que dice Isaías, solo quedaba una sola llaga. Y nos trae esto a nuestro tercer punto: el sublime sanador, el sustituto que es el sanador. Él es el sustituto que vino a sanar. Esto nos trae a Mateo capítulo 8. Mateo 8, versículos 16 y 17. Permítame que yo le lea a usted Mateo 8, 16 y 17. Y esto es cuando Jesús viene a casa de Pedro y su suegra, la suegra de Pedro está enferma. Y entonces ella tiene fiebre, él la sana a ella, él echa unos demonios de otras personas. ¿Y qué hace? Que él lo que hace es sanar. Ahora, miramos a Mateo 8. Dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Nos dice a nosotros Mateo que lo que ocurrió en aquel día era el cumplimiento de la Escritura, el cumplimiento. Cuando dice en Mateo 8:17 que Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, está citándonos Isaías 53, versículos 4, y podríamos ir al versículo 5, donde nos dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, no se refiere solo a la sanidad física, sino a la sanidad de la enfermedad del pecado. Indirectamente, cuando sanas el pecado, sanas la enfermedad, porque la enfermedad es el resultado del pecado. Pero el cumplimiento de todo esto indirectamente es que nos podemos preguntar, es esto: ¿hay sanidad en la expiación? La respuesta es sí, sí la hay. Cuando Jesús murió en la cruz, quitó nuestros pecados, sí. ¿Y usted como cristiano ya no peca? No, usted sigue pecando, ¿no es cierto que sí? Él trató con el pecado, pero el cumplimiento es todavía futuro, ¿verdad? Cuando Jesús murió en la cruz, eliminó y destruyó la muerte, ¿sí? Sí. ¿Y los cristianos hoy mueren? Sí. Porque el cumplimiento total es aún en el futuro. Y cuando murió en la cruz, eliminó la enfermedad, sí. Todavía nos enfermamos, hermano. Es verdad también eso, ¿sí? La sanidad total es futura también. Claro que hay sanidad en la expiación. Claro que hemos visto personas, yo he recibido sanidad de parte de Dios en ocasiones, pero yo sé que mi cuerpo se está deteriorando. Yo no voy a pensar que cada día se está haciendo mejor. No, tengo que ser realista, porque sé que estoy rodeado del pecado, estoy en un mundo de pecado y por lo tanto la enfermedad es el resultado del pecado. Ahora algunos nos dirían, bueno, los cristianos nunca deberían estar enfermos, porque hay sanidad en la expiación. No deberían tener un resfriado, no deberían tener cáncer, no deberían de tener un virus.
no deberían de tener nada. Si eres cristiano, ¿por qué? Porque hay sanidad en la expiación. Muy bien, entonces por lógica tendríamos que decir esto: ningún cristiano debe de pecar y ningún cristiano debería de morir jamás, porque todo eso está tratado en la expiación de la cruz. Pero esto es un poco difícil, ¿no?, llevar a la práctica, ¿no? Amados, Cristo murió por nuestros pecados, no por nuestras enfermedades. El Evangelio es una buena nueva sobre el perdón, no sobre la salud. Cristo fue hecho pecado, no enfermedad. Cristo quitó nuestro pecado, no nuestras enfermedades. Cristo murió en la cruz, dice la Biblia claramente, por nuestros pecados. Pero Mateo aquí nos revela el hecho de que la declaración, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, se extiende desde el problema del pecado hasta el problema de la enfermedad. Claro que hay sanidad en la expiación, sí hay integridad física allí, pero solo en lo que se refiere a nosotros en la plenitud del Evangelio. Lo que realmente tenemos es solo una muestra del reino, solo una vista previa del reino. Sabemos que Dios sana, sabemos que Dios hace obra en nosotros, pero no todo mundo. Y sería ridículo tratar de decir que todo mundo debe de ser sanado y todo mundo debe de estar sano siempre, porque si eso fuera verdad, hermano, entonces nadie debería de morir tampoco. Eso también diríamos, porque la Biblia dice que en la cruz Él venció la muerte. Permíteme concluir con una ilustración. Lázaro. Ustedes se acuerdan de Lázaro, Marta, Marías, ¿no? Y viene, le dicen que él ha muerto, él viene a la tumba, y cuando él está allí en la tumba, la Biblia dice que él gimió en su espíritu, literalmente estaba retorciéndose en agonía en su corazón. Y el versículo siguiente dice que Jesús lloró. Ahora yo le pregunto, ¿por qué lloró? ¿Lloró porque Lázaro había muerto? No, él sabía que él iba a resucitar, él sabía que en pocos momentos Lázaro iba a salir caminando. ¿Por qué entonces él lloró? Porque cada vez que veía la enfermedad, experimentaba la amarga y vicaria realidad del Calvario. Sabía lo que causaba todo este dolor y toda esta angustia y toda esta tristeza y luto. Eran los males del pecado los que lo causaban. Jesús nunca vio la enfermedad sin sentir el dolor del pecado. Hermano, Él tomó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias. Eso significa que cuando el Mesías venga y haya pasado por la cruz como Él lo ha hecho, Él eliminará el pecado. Eliminará el pecado de una manera tan devastadora que en última instancia toda enfermedad y toda dolencia serán llevadas. Y estas sanidades que vemos, porque las vemos en algunos, son simplemente una vista previa de ese maravilloso día que es el reino. El rey Él está aquí, Él ya llegó y está ofreciendo su reino. Y estaba allí anticipando o mostrándonos los elementos reales de ese reino. Así que entendemos que hay sanidad para algunos y en algunas ocasiones, pero eso es solo la gota, solo la prueba de lo que va a ser el reino venidero. Su sustitución fue por tu pecado, no por tu enfermedad. Así que, hermano, tengamos cuidado cómo le decimos a alguien que si se ha enfermado, si tiene el virus, es porque no tuvo fe. Hay muchos cristianos que sabemos que se han enfermado y algunos
han pasado a la presencia de Dios. Vamos a orar después de haber mirado Isaías 53. Padre, te damos gracias por tu palabra. Úsala, Señor, enséñanos, Padre, ayúdanos a concentrarnos en estas realidades. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.